Mujeres, ¿qué detalle mínimo arruinó por completo una cita que iba súper bien? Historia 1. Más de una vez he arruinado mis primeras citas, pero una en particular quedó grabada en mi memoria. Había un chico que realmente me gustaba mucho. Y yo, cuando me pongo nerviosa, suelo exagerar con la bebida. Imagina esto, él era casi el doble de mi tamaño. Y por cada cerveza que él tomaba, yo me servía una copa de vino sin pensarlo demasiado. Además, casi no comía porque estaba súper concentrada en la conversación con él. Después de cenar, fuimos a un bar para seguir platicando y disfrutando de unas copas. Para cuando nos fuimos, casi tuvo que sostenerme para que pudiera caminar hasta mi casa. Y sí, estaba nevando y eran solo un par de calles, pero honestamente, ese camino de regreso quedó borroso en mi memoria. Ya en mi departamento, tuve que salir un momento porque me sentí mal y devolví lo que había tomado. No sé si él se dio cuenta o no. Se fue en buenos términos, al menos esa era mi impresión en ese estado. Al despertar, estaba completamente vestida, con maquillaje y hasta los accesorios puestos tirada en el suelo del baño. Recordé lo que había pasado y pensé, me gusta, pero seguro que después de esto no me volverá a llamar. Pero, curiosamente, nos casamos 3 años después y llevamos 7 años juntos desde aquel febrero. Él todavía se ríe y llama a aquella noche publicidad engañosa. Editando para añadir un detalle curioso de esa misma noche. En el bar, la mesera tenía un esmalte de uñas que me encantó y comenzamos a hablar de eso. Ella, muy amable, me dejó probarlo porque llevaba un frasquito consigo. Logré convencer a mi cita para pintar su pulgar, asegurándole que tenía quitaesmalte en mi casa. Cuando llegamos, me tomó como 5 minutos encontrar uno de los 3 frascos que tenía porque estaba demasiado mareada. Él ya estaba preocupado, pensando que tendría que dejar que el esmalte se fuera desgastando solo antes de que lo encontrara. Historia 2. En mi primera cita, mis papás me habían dado un poco de dinero para llevar a la chica al cine y comprarle el almuerzo. Tenía 19 años y no tenía trabajo, así que era un gran esfuerzo para mí. Cuando llegamos a la taquilla para comprar los boletos y las palomitas, ella sacó rápidamente su enorme cartera y se ofreció a pagar. Yo intenté detenerla, le dije que yo me encargaba, metí la mano en mi cartera y le di al hombre el dinero. Ella me miró con cara rara, luego sacó su propio dinero y se lo entregó al cajero. No era algo que me sorprendiera, porque ella siempre se mostraba muy orgullosa e independiente. El cajero nos devolvió el cambio y como no somos muy dados a hacer cuentas, lo dividimos entre los dos de manera más o menos pareja. Unos minutos después, mientras esperábamos en el lobby a que empezara la película, revisé distraídamente el recibo y vi algo raro en la sección donde decía cantidad recibida. Le habíamos dado un billete de 10 y otro de $20. Pero yo estaba seguro de que los dos habíamos dado billetes de 20. Me molesté y le comenté a mi cita. Ella se confundió y me aseguró que el recibo estaba correcto. Revisé en mi bolsillo y encontré un billete de 20 donde estaba seguro que había un de 10. Resulta que yo, que había invitado a esta chica y me había empeñado en pagar, terminé dándole al cajero menos de la mitad de lo que costaba todo, dejándole a ella el resto. Lo peor es que estaba totalmente seguro de haber sacado un billete de 20, pero no, era un de 10. A ella le pareció gracioso, pero a mí aún me persigue esa equivocación en sueños. Historia 3. Mi momento, me invitó a cenar a su casa. Nos sirvió a cada uno un vaso de plástico con un vino de uva que parecía uno de esos baratos tipo Boone's Farm. Yo le pedí un vaso con agua, y él tomó un vaso grande de unicel, como los que usan para los smoothies, lo llenó y me lo pasó. Reddit, ese vaso ya había pasado por muchas manos porque tenía esas marcas de dientes por todo el borde. Le pregunté, ¿no tienes vasos normales? Y me respondió, ¿eso es un vaso? Técnicamente tenía razón. O sea, ¿para qué invitar a alguien a cenar si no estás preparado? Además, solo tenía un cuchillo, no había mesas ni sillas para sentarnos, ni platos. Él comió directo de la sartén y yo hice lo propio encima de la caja en la que venía la comida. Edit. Este tipo tenía 30 años, no era un joven de 19 intentando arreglárselas. Edit 2 detalles que pidieron en los comentarios. Él estaba preparando un steak con camote, y estaba convencido de que nunca lo había cocinado antes, así que no sabía qué resultado esperar. Me pidió que picara el camote en cubos, pero no tenía pelador, ni cuchillo de cocina, ni tabla para cortar. Me entregó su único cuchillo, uno de caza, que guardaba en su bolsillo. Cuando los steaks estuvieron listos, le pregunté con qué íbamos a cortar la carne. Él dijo, bueno, iba a usar mi cuchillo. Y ahí nos quedamos en silencio, mientras yo pensaba si estaba pidiendo demasiado. Terminamos comiendo en silencio, de pie, en la cocina.
Después, nos movimos a una mesita pequeña en la sala porque mencioné que quería sentarme a comer si soy un poco exigente. Me preguntó si me gustaba la mesita. Le dije que sí, y me contó que la había encontrado en un callejón detrás de su casa. De postre, compró una de esas tortas pequeñas de fresa que cuestan como 120 pesos. La sacó del congelador y estaba completamente congelada. También después de cenar, me pidió que le trajera un vaso con agua. Solo pude decir, ¿en serio? ¿En serio? ¿Dónde lo voy a agarrar? ¿Con qué vaso? Y para rematar, él encontró un vaso por ahí, lo lavó, me lo dio para que se lo llenara en el fregadero donde acababa de lavar el vaso. Todo un movimiento de poder, la verdad. Historia 4. Hace unos 4 años salí en una primera cita con un chico que estaba a un paso de obtener su doctorado en algo, la verdad es que no recuerdo bien en qué exactamente. La cita iba bien, y para conocerlo un poco más, le pregunté sobre su trabajo. Él me contó que trabajaba en un laboratorio y se puso a explicarme con todo detalle lo que hacía. La verdad es que era súper inteligente, pero yo no entendía ni jota de lo que decía. Así que, con toda la educación del mundo, le dije que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero que sonaba interesante. En ese momento, lo vi poner una expresión de disgusto y decepción que no se me olvida. Entonces, dijo algo que sí recuerdo perfectamente. Supongo que tengo que simplificarlo para ti, ¿sabes ese capítulo de South Park? Ahí quería hacer una pausa para contarme que yo había mencionado que esa temporada me había parecido divertida, en ese capítulo. Los científicos crean un mono con 4 traseros, solo por hacerlo, pues algo parecido hago yo. Creo cosas solo por crear, y aprendo de eso, ¿ahora entiende? Ahí fue cuando supe que había llegado el momento de terminar con la conversación. El hecho de que no entendiera su trabajo no significaba que fuera tonta. Después de esa noche, me envió unos cuantos mensajes a los que no respondí. Al final me mandó uno más insistente, exigiendo saber por qué no contestaba. Le respondí, creo que tengo que simplificarlo para ti. ¿Recuerdas cuando en South Park Wendy ya no quería salir con Stan y por eso simplemente lo ignoraba? Pues eso es lo que estoy haciendo yo, ¿ahora entiendes? No supe más de él después de eso. Historia 5. Soy un chico que arruinó por completo una cita. Ella era amiga de mi hermana, así fue como la conocí por primera vez, y desde el principio nos llevamos increíblemente bien. Empezamos a hablar mucho, por mensajes y por teléfono, pero en realidad nunca encontramos tiempo para salir en una cita de verdad. Yo estaba trabajando muchísimo y ella estudiaba. La verdad es que me encantaba todo de esa conexión, siempre terminábamos en risas interminables. Finalmente, conseguimos un momento para salir a cenar. Cuando nos vimos frente al restaurante, me quedé totalmente paralizado. Mi mente era un desastre, completamente bloqueada. No creo haber dicho más de 10 palabras en toda la noche. Estaba tan nervioso que simplemente no pude ser yo mismo. Después de la cita, ella no sintió lo mismo por mí. Pero mi hermana le dijo que yo normalmente no era así, y sugirió que una segunda cita podría funcionar, y tenía toda la razón. Ahora llevamos 10 años juntos y ella aún se ríe contando la historia de la vez que salió con una estatua. Historia 6. Él fue bastante amable y muy dulce conmigo al principio. Estábamos sentados en un restaurante y la mesera era una joven universitaria que, y no puedo repetirlo lo suficiente, no hizo absolutamente nada mal. Pero él la trató como si no valiera nada desde el momento en que llegó, desde el tono de voz con el que le hablaba hasta las palabras que le decía. Todo fue tan desagradable que me dio vergüenza estar en esa mesa. La verdad, no podía esperar para salir de ahí. Ojalá esa chica le haya escupido en la comida. Historia 7. Salí a cenar con un chico con el que llevaba semanas hablando por internet. Tengo una alergia muy fuerte a los mariscos, de esas que con solo olerlos ya me siento mal, y él lo sabía perfectamente porque lo habíamos hablado varias veces. Pero, para sorpresa mía, pidió una sopa de mariscos. Casi no pude ni tocar mi comida por el olor tan fuerte que tenía. Obvio, esa noche no tuvo derecho a la despedida especial que suelo dar. Historia 8. Recuerdo que cuando tenía como 22 o 23 años conocí a un italiano que me cayó bastante bien, la pasamos increíble. En un momento me preguntó cuáles eran mis pasatiempos y le conté que llevo haciendo teatro de improvisación desde los 18 años. O sea, casi la mitad de mi vida. Para ese entonces ya tenía 4 o 5 años metido en eso. En ese momento, mi equipo estaba arrasando. Competíamos a nivel estudiantil y también en campeonatos nacionales, aunque en la categoría amateur. Yo estaba muy orgulloso de ello, así que cuando me preguntó, le hablé emocionado de mi pasión.
pero lo que hizo fue burlarse de mí porque no ganaba dinero con eso. Estaba compitiendo a nivel nacional, subiendo a un escenario frente a 400 o 500 personas, recibiendo aplausos. Y después de las funciones, algunos se me acercaban solo para decirme que había hecho un gran trabajo. Eso significaba muchísimo para mí porque mi autoestima no era la mejor. Y ahí estaba él, en nuestra primera cita, mofándose porque mi hobby no me daba ni un centavo, era un hobby. No pagaba nada porque nosotros organizábamos las funciones y lo que ganábamos alcanzaba para pagar a nuestros entrenadores, salir los fines de semana juntos y para las cervezas al salir en grupo nos venía genial. Pero lo más importante es que nuestro grupo de improvisación nos hacía sentir especiales. Él se rió de eso. Después se enfadó cuando le dije que no quería volver a verlo. Yo, por supuesto, no me reí cuando me dijo que su pasatiempo era quedarse en casa viendo a 22 hombres corriendo tras un balón frente al televisor. Historia 9. Yo fui el tipo que hizo una estupidez. No en la primera cita, sino ya como en la 12ª. Estábamos abrazados en el carro cuando pasó todo esto. Resulta que tengo un poco de barriga. Pero con un poco de esfuerzo puedo ponerla bien dura, como si fuera de piedra. Quise presumir que no era puro grasa, ¿sabes? Entonces le dije, toca mi estómago, que ya lo puse duro. Cuando ella apoyó la mano, mi cuerpo decidió jugarme una mala pasada y me soltó un pedo. Pero no uno solo, fue como un pum, 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 rapidísimo, uno tras otro. Desde ese día no me lo ha perdonado ni por un segundo. Lo bueno es que hace poco nos casamos, así que por ahí tengo un punto a favor. Historia 10. Prepárense, porque les voy a contar la historia de mi primera cita siendo ya mayor de edad, con 18 años, cuando por fin podía salir en citas de adultos. Conocí a un chico por internet, y la verdad es que la conexión fue buenísima desde el principio. Después de un tiempo charlando, decidimos conocernos en persona. La cita sería en el centro de la ciudad. Pero yo venía desde las afueras, lo que significaba que tenía que hacer malabares con el transporte público. Además, había quedado en quedarme a dormir en la casa de mi hermano mayor, que vivía en un barrio más céntrico justo después de la cita. Empezamos la noche en un restaurante que tenía un bar al frente, y ahí estuvimos platicando mientras tomábamos algo. Yo estaba nerviosa y seguro un poco incómoda, pero nos llevamos bien igual que en línea. Todo iba muy bien, todo parecía perfecto. Entonces, de repente, mi cita se levanta y me dice que va al baño, y se tarda un montón. Podría haber pensado que simplemente se estaba escapando, pero parecía demasiado buena la noche para que saliera corriendo por la ventana del baño y yo estaba sentada justo entre los baños y la puerta principal. Así que no era fácil que él desapareciera sin que yo me diera cuenta. Estaba a punto de pedirle a alguien del lugar que fuera a buscarlo por si estaba bien cuando él regresa y se sienta a mi lado. De repente, se ve súper triste, o al menos eso actúa. Me explica que tardó tanto porque estaba hablando por teléfono con su novia. Sí, novia, algo que yo obviamente no sabía. Poco a poco me cuenta la historia. Su novia es más joven que él, tiene 17 años, incluso menor que nosotros dos, y es una chica agradable. Pero le gusta quedarse en casa toda la noche jugando videojuegos, mientras que él quiere salir. Probablemente porque ella no puede salir casi a ningún lado por la edad. Pero que él me ama a mí porque soy mucho más madura y tenemos una conexión mucho mejor. Y para colmo, me confiesa que justo en ese mismo momento, en el baño y durante la cita, había terminado con ella por teléfono. Que ambos estaban llorando, pegados al teléfono, y después volvió conmigo. Además, me recalca que esto significa que ya no hay nada que nos impida hacer lo que queramos esa noche. Yo, que no soy para nada buena manejando confrontaciones, no me fui en ese instante, aunque para mí la noche ya perdió todo sentido de cita. Después, cuando llega la hora del adiós, le digo buenas noches. Él se ve molesto porque no lo invito a ir a mi casa ni acepto la idea de ir con él. Nos separamos y entonces busco un taxi para ir con mi hermano. Porque ya no había transporte público a esas horas. Llego al departamento de mi hermano y toco la puerta, pero nadie responde. Resulta que él se había quedado dormido temprano, aunque había planeado quedarse despierto para esperarme, y ya eran como las 2 o 3 de la madrugada. Yo no tenía más dinero para otro taxi, así que terminé caminando unos minutos hasta una zona con varias tiendas, que obviamente estaban cerradas. Me quedé ahí en las áreas iluminadas hasta que salió el sol y mi hermano me avisó que ya estaba despierto. Finalmente, entré a su casa y dormí todo el día, así que, para resumir, mi primera cita con un chico que ya estaba con alguien. Y al final me quedé sin dónde pasar la noche después de todo el drama.
Historia 11. Conocí al chico en persona después de habernos encontrado en línea. Todo parecía ir bien, se veía agradable y simpático. Pero entonces no paraba de hablar de sí mismo. Estábamos en un bar, tomando una pinta. Yo terminé la mía en como media hora. Mientras que él apenas había tocado la suya porque no dejaba de hablar, lo interrumpí para decir que iba por la segunda ronda, y él me soltó un «wow, bebes rápido». Al final de esa cita que jamás se repetiría. Yo llevaba 3 pintas consumidas y él me dice que bebo mucho. Durante las 3 horas apenas dije una palabra. Y estoy segura de que no me hizo ni una sola pregunta sobre mí. Y aquí viene la parte más molesta. Como mujer, no puedes simplemente decirle a un hombre que acabas de conocer algo como «wow, hablas mucho» o «por favor, para de hablar», porque nunca sabes cómo reaccionará. Historia 12. Bueno, yo soy hombre y suelo contar cosas desde mi punto de vista, pero esta vez voy a hablar un poco por la chica. Esto pasó hace años, en mi primera cita. Quise invitarla a hacer algo que no me pusiera nervioso. Así que, para sorpresa mía, ella aceptó ir a jugar paintball conmigo y unos amigos. Ese día llovía a cántaros, y el barro llegaba hasta la cintura. Viéndolo en retrospectiva, aquella chica era increíble por aguantar semejante desastre de cita, y no solo eso, sino que también contraatacaba y parecía disfrutarlo. Aunque, pensándolo bien, tal vez solo se hacía la que le gustaba para no arruinarme la noche. En mitad de uno de los juegos, alguien la marcó y ella comenzó a retirarse del campo. La lluvia estaba tan fuerte que no pude ver quién había sido. Así que no me aguanté y le disparé unas 7 veces seguidas. Fue el momento más rápido de mi vida en pasar de sí, vamos, a no, qué diablos. Pero ella solo se rió de todo, de verdad, una chica súper genial. Aunque seguro que para ella no fue tan divertido como parecía. Historia 13. Salí con un chico y todo parecía maravilloso. Era inteligente, divertido y, para qué negarlo, muy atractivo. Me invitó a su casa y, aunque acepté, le dejé claro que no estaba interesada en avanzar a algo íntimo ni en la primera ni en la segunda cita. Él asintió sin problema y nos fuimos a su departamento a ver una película. Obvio, terminamos besándonos y yo estaba en las nubes, feliz como nunca. Pero de repente empezó a besarme con una intensidad que superaba lo que yo esperaba. Y yo lo detuve porque ya intuía hacia dónde se dirigía la situación. Entonces él se rió y me dijo, ¿qué? No es para tanto, me beso con chicas todo el tiempo. Yo me reí pensando que era una broma, pero no, estaba hablando en serio. No, gracias. Me hizo sentir como un simple trofeo más. Recogí mis cosas, le agradecí y me fui lo más rápido que pude. Historia 14. Estuve coqueteando un rato por mensajes con un chico antes de que nos conociéramos en persona. Me parecía alguien agradable y además teníamos algunas cosas en común. Decidimos hacer un viaje juntos, aunque cada uno tenía su habitación de hotel por separado. Pensé que si resultaba tan bueno como parecía, tal vez podríamos tener algo entre nosotros. Pero desde el inicio mostró cierta irresponsabilidad. Se olvidó el cargador, el cepillo de dientes y hasta la rasuradora para un viaje de 3 días. Pensé que no pasaba nada, que podría comprar esos artículos allá sin problema, pero no fue así. Pasaron 3 malditos días sin que se cepillara los dientes ni una sola vez. Terminé comprándole chicle y ofreciéndoselo cada vez que podía, porque la verdad ya no sabía qué hacer. El primer día que pasé por su habitación, noté un par de cajas de comida rápida vacías en la mesa, con medio vaso de refresco y algunas papas todavía ahí. Al segundo día, seguían exactamente iguales. Al tercer día, igual. Y para cuando llegó el momento de hacer el checkout, las cajas y el vaso seguían donde mismo. No se molestó ni en tirar la basura ni en guardar el refresco en el mini refrigerador de la habitación. Puede parecer un detalle sin importancia, pero fue ahí cuando me di cuenta de que ese chico tan encantador que conocí en línea en realidad era un desordenado asqueroso. Historia 15. Era nuestra segunda cita. Yo pesaba como 50 kilos y medía 1,70 m. Él me pidió un bistec enorme para cenar, del tamaño de un plato grande. Yo apenas pude comer un cuarto, aunque la carne estaba buena. Pero se puso furioso conmigo porque no terminé. Mira, entiendo que da pena desperdiciar comida y que seguro no fue barato, pero yo estaba en talla 3 y pesaba solo 50 kilos. Hasta le dije que me lo podía llevar a casa, pero ni siquiera aceptó. En vez de eso, se acabó lo que quedaba en mi plato. No hubo tercera cita y jamás volví a saber de él. Historia 16. Eso me pasó cuando conocí a un chico del que apenas sabía nada.
y nos besamos estando los dos súper ebrios. No nos conocíamos antes, pero la pasamos bien en esa noche de copas y, aunque no estaba muy segura, acepté salir con él en una cita en serio. Pero claro, como esta era la primera vez que nos veíamos sobrios, pensé que iban a ser esas citas incómodas donde te vas conociendo poco a poco para sentirte cómoda. Sin embargo, desde el primer momento, este chico empezó a besarme el cuello y no paraba de decirme lo hermosa que era. En serio, fue demasiado para mí. Le pedí que se calmara un poco y que mejor nos enfocáramos en platicar y conocernos mejor. Estábamos en un bar viendo una banda de blues y le pregunté si tocaba algún instrumento, y su respuesta fue: yo toco el instrumento de la mujer. La hago gemir y gritar cuando quiero. Ahí sí me harté. Le aclaré que una mujer no es un instrumento y que me refería a algo como una guitarra o una trompeta, algo real. Para mi sorpresa, simplemente se levantó y se fue. 5 minutos después me mandó un mensaje diciendo que él no juega juegos. Desde entonces no volví a hablar con él y la verdad, la pasé mucho mejor después de que se fue. Historia 17. Él se aplicó lo que decía que era insulina, en pleno bar. No me importa si alguien vive con diabetes, pero al menos sería de buena educación avisarle a tu cita antes de que te vea clavándote una aguja en la cadera, en un bar, tras unos tragos y cerveza encima. Para completar el cuadro, el tipo había perdido 2 dientes delanteros porque su perro le dio un cabezazo, y aún así los movía hasta que tuvo que sacárselos. Apenas terminó de contar eso: no consumo metanfetas, y enseguida vino la inyección. Tinder puede ser toda una pesadilla. Creo que voy a estar solo para siempre. Historia 18. Había salido un par de veces con un chico. Era del ejército, tenía estudios universitarios y era un tipo del sur. Parecía buena persona, pero algo raro pasaba. Se molestaba muchísimo cuando no le dejaba quedarse a dormir. Incluso usaba la excusa de que si yo lo había dejado quedarse hasta tan tarde, entonces tenía derecho a pasar la noche. Yo al final accedí, pero no pasó nada. Un día me invitó a un baile militar y yo estaba emocionadísima. Me puse un vestido bonito, me arreglé el cabello y el maquillaje, me sentí como una princesa. Pero durante la noche no podía dejar de tocarme. En medio del evento tuvimos que hacer la presentación oficial, que es cuando saludan a todos, y ahí me presentó, con el nombre equivocado. Ok, me lo tomé con calma, pero la verdad es que me lo presentó mal varias veces durante la noche, incluso frente a varias personas. Después de un solo baile, le dije que quería irme a casa. Él me llevó, pero cuando llegamos no lo dejé entrar, y ahí explotó. Me reclamó que había pagado la entrada al baile porque no podía pasar. Dijo que siempre se comportaba como un caballero cuando se quedaba, así que ¿qué problema había esa noche? Yo simplemente le dije que tuviera buena noche y me despedí. Unas semanas después me llamó y me dijo que yo era una persona egoísta, que no le importaba ni él ni nadie más, y la excusa de que me había presentado con otro nombre, que estaba nervioso, pues vaya forma de demostrarlo. Historia 19. En mi primera cita, el chico con quien estaba pensó que sería una gran idea poner a todo volumen una canción con letras bastante sugerentes, mientras las ventanas del auto estaban bajas. La verdad, no quería parecer la aguafiestas ni falto de onda, así que me reí junto con él, aunque honestamente sigue siendo la cosa más absurda que alguien me haya hecho durante una cita. Claro, éramos apenas unos jóvenes de 17 años, y después me enteré de que él estaba dentro del espectro autista, así que no puedo ser completamente dura con él. Historia 20. Una vez salí con un chico que conocí en MySpace. Sí, ya sé, soy un poco vieja. Durante toda la cita no paraba de decir lo atractiva que estaba la mesera. Honestamente, no logro entender qué clase de falta de tacto es esa, de andar babeando por otras mujeres en una primera cita. Y por si eso no fuera suficiente, para rematar la noche me pidió que lo llevara de regreso a un centro de rehabilitación para alcohólicos donde vivía. Ahí sí se acabó todo para mí. Historia 21. Para que elijas uno. Estaba visitando un país extranjero por un par de meses, y un conocido de un amigo se ofreció a mostrarme la ciudad y llevarme a cenar. Terminamos dando un recorrido por el centro comercial y su zona de comida rápida. 2. Llegó una hora tarde y lo primero que me dijo fue: hola, soy, ¿te ves cansado? Gracias. 3. Se encorvó sobre su plato como Gollum y comía haciendo un ruido insoportable con los labios. ¿Para qué molestarse en tener una conversación durante la cena? En su perfil decía que era doctor, pero ya en la cena soltó que en realidad era enfermero. No hay problema con eso, amigo, ¿por qué mentir?
Hice un chiste típico sobre que a las mujeres les gustan los chicos rebeldes y él reaccionó diciendo que mataría a alguien por mí. No sé si iba en serio o tenía la cara más seria que he visto en mi vida.